Bueno, muy buenos días para todos. Qué bueno que vamos viendo que se van conectando. Ya estamos 26 participantes en esta reunión y de verdad que les doy la bienvenida a todos. Me complace mucho saber que logramos una buena convocatoria para la presentación de este estudio, que ya tendrán la oportunidad de ver en más detalles de lo que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Yo quiero presentarme, soy Janet Gija, soy la directora ejecutiva de FIFARMA. Y para los que no conocen qué es FIFARMA, arranco mencionando muy rápidamente lo que somos. FIFARMA es la Federación de la Industria Farmacéutica de Latinoamérica. Representamos a 16 compañías biofarmacéuticas basadas en investigación y a 11 asociaciones locales. Al final de lo que se trata entre todos en esta federación es trabajar por la salud de los pacientes latinoamericanos. Trabajamos obviamente por los temas de innovación y por el acceso a la innovación y las mejores soluciones terapéuticas de calidad. Y trabajamos, por supuesto, por algo que creo que es lo que nos convoca a todos los actores del sistema de salud, a trabajar por mejores sistemas de salud en nuestra región latinoamericana. Y precisamente por eso surge este estudio, un estudio en el que quisimos entender qué pasó durante la pandemia, cuáles son esos elementos claves para los sistemas de salud para poder realmente ser resilientes, para poder enfrentar desafíos como lo que vivimos y sobre todo sacar lecciones y aprendizajes para el futuro. Ese en parte era el objetivo de este estudio y hoy lo queremos compartir con ustedes. Es un estudio realizado por el Wyford Institute. Ya conocerán un poco más de Wyford y para presentar el estudio tenemos con nosotros a Dennis Ostwald, quien es el fundador y director ejecutivo de este instituto. La visión de esta organización es impulsar el desarrollo económico y social de manera sostenible, pero sobre todo basado en datos científicos, que creo que hace muy interesante lo que van a ver en el día de hoy y también muy interesante lo que hace el Instituto Wyford para este sector en particular, pero para muchos otros sectores de la economía. El doctor Oswald lo que hará a continuación es presentarnos este estudio. La idea es que dure algo así la presentación de unos 20-25 minutos para que luego tengamos la posibilidad de hacer preguntas. Si quieren ir haciendo preguntas a medida que él va presentando, por favor lo pueden hacer en el icono de preguntas que ustedes ven abajo en la pantalla. Y también él hará su presentación en inglés, por lo cual tenemos traducción simultánea a español y portugués. En el icono de abajo, en ese icono que ustedes ven del mundito, ahí pueden hacerle clic y también acceder a la interpretación. Si tienen algún problema, por favor, nos lo hacen saber en el chat, que estaremos aquí muy pendientes. Entonces, Dennis, the floor is yours. I mean, we have 34 participants with us, so I think... Bueno, Dennis, tenemos 34 participantes con nosotros. Creo que es un buen número para empezar y espero que las personas puedan recibir toda la información y conocimientos requeridos para aprender lo que está ocurriendo en Latinoamérica en estos momentos. Gracias, Dennis. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de darles esta presentación de nuestros resultados en nombre de FIFARMA, de la Asociación de FIFARMA. Mi nombre es Dennis Oswald. Yo trabajo para Wyford Institute y quiero contarles un poco acerca de lo que ocurrió con la economía de la salud durante la pandemia del COVID-19 y especialmente para los países latinoamericanos, en donde realizamos este análisis para unos países selectos en su región. Antes de hacer esta presentación, quiero darles un poco de información, porque me invitaron a la reunión P20 en Washington hace algunas semanas, a la reunión en Berlin también, y la semana pasada estuve en Los Ángeles, en el America's Youth Summit, y siempre he hablado acerca de cómo como inversión tenemos que considerar cómo el sector macroeconómico tiene que invertir en la salud debido a los efectos positivos en el crecimiento, empleo, innovación y una mejor salud para los ciudadanos. Y nosotros tenemos que cambiar este paradigma en que no es solo un presupuesto invertir en salud. Tenemos que invertir lo más que podamos. Y para esto tenemos que crear activos. Tenemos que dar evidencia a los tomadores de decisiones, a los decisores políticos, de que pongan a la salud en su agenda. Este estudio puede ayudarnos a hacer esto y les vamos a presentar lo importante que es la salud en los diferentes países en Latinoamérica. Luego
Voy a presentarles también políticas y reglamentaciones y transformación digital y luego les voy a presentar resultados también de este informe. Y vamos a terminar con una sesión de preguntas y respuestas. Antes que nada, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante posicionar a la salud como una inversión? Porque nosotros estamos viviendo en diferentes crisis al momento, no solo en Europa, pero también en Latinoamérica. Tenemos altas inflaciones, otros temas de energía también, cadenas de suministro. Estamos enfrentando diferentes crisis al mismo momento, pero aún así tenemos un problema con la crisis de la pandemia y todos los temas que van a surgir después o el post-COVID tienen un impacto en la salud mental. Normalmente en las crisis los gobiernos tratan de mantener los costos abajo y necesitamos pensar y tenemos que posicionar a la salud como una inversión para tener ciertos presupuestos en los países para estas inversiones en la salud. Y si nosotros vemos publicaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, se espera que tengamos que invertir 371 mil millones de dólares cada año para lograr estas metas de desarrollo sostenible número 3 en los países de bajos ingresos. Y una publicación reciente también mencionó que tenemos que invertir hasta el 2030, tenemos que invertir 11 mil millones de dólares en la salud. A mí no me gusta la palabra gastos en salud. Tenemos que decir que son inversiones de salud. Y no hay ningún problema en invertir en la salud para crear y generar contribuciones al PIB. Entonces tenemos que pensar en la salud como un promotor de salud, de crecimiento, empleo, innovación y mejor salud, y no como un factor de costo. Y esa es la razón por la que nosotros, conjuntamente con la Universidad Harvard y los G20 y otros, hemos emitido este documento de política. Fue bastante exitoso y fue publicado en Italia durante la presidencia de Italia. Ahora está en Indonesia, ellos tienen la presidencia del G20 y también es parte de la presidencia del G7 con Alemania. Y el título es, si no lo podemos medir, no lo podemos arreglar. Y todos están hablando acerca de este tema en las reuniones del G20, del G7 también. Ellos están discutiendo que la salud es una inversión y tenemos que crear evidencia. Pero ¿cuál es el retorno de las inversiones? Y esta es la razón por la que sugerimos estos 4 pasos. Antes que nada, tenemos que medir los reportes para los países, para todos los países en el mundo. Y realizamos este ejercicio en nombre de FIPharma para 6 o 7 países diferentes en Latinoamérica. Luego, también tenemos que romper los silos. No tenemos que pensar en empresas farmacéuticas de los pacientes hospitalizados o no, sino que tenemos caminos para los pacientes que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que romper los silos para crear más eficiencia a lo largo de esta cadena de valor de la salud. Y luego, número 3, tenemos que tomar estos efectos para poder ponerlos en inversión. Si invertimos en construcción, en diferentes industrias, normalmente tenemos los multiplicadores en mano. Esto significa que si invertimos $1,000 millones en la construcción, vamos a lograr 500 millones a lo largo de la cadena de suministro y con una contribución al PIB y estaríamos creando 0.3 trabajos adicionales. Y esta matriz se utiliza en todas las industrias, sin embargo, no para la salud. Y luego el último punto. Tenemos que medir los impactos sociales, tenemos que medir cuál es el valor para la sociedad en estas inversiones en la salud y también hacia la mejor salud de la sociedad. Y este es el impacto social, como lo llamamos. Solo para darles algunos números, globalmente, las inversiones en salud crean 6.300 millones de dólares. Es casi 2 veces el PIB de Francia. Alrededor de 200 millones de personas están empleadas a nivel mundial. En Europa tenemos alrededor de 28 millones de personas. Y por cada 10 euros de la riqueza de Europa, crea nuevas inversiones de salud.
Esta es la información que creo que tenemos que tener para convencer a los gobiernos a que inviertan más en algunos países, para que inviertan más en salud. Tenemos que integrar el impacto de la social, la idea de impacto social en estas metas de desarrollo sostenible. Tenemos que pensar en objetivos de salud y no solo en presupuestos anuales. Y como ejemplo, nosotros diríamos que en Argentina, por ejemplo, queremos reducir las enfermedades hipervasculares, perdón, a un 13%. Si este objetivo es un objetivo acordado por el gobierno de Argentina con las metas de las Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible, entonces los gobiernos pueden pensar en cómo lograr este objetivo. Podemos compararlo con emisiones de carbono, por ejemplo. Entonces tenemos que tener esta la idea de salud y mejor salud y el impacto social en la meta de desarrollo sostenible número 3, porque la salud lo es todo. También en las metas del desarrollo sostenible, este es el centro de todas las metas de la ODS de las Naciones Unidas. Y también sugerimos que no solo en las asociaciones, pero las empresas también tienen que medir su impacto en todas las dimensiones y deberían crear evidencia para saber cómo pueden contribuir a la dimensión social, a la dimensión ecológica, a la dimensión económica, la dimensión de desarrollo e investigación. Y todos estos temas, creo que las partes interesadas tienen que utilizarlas más. Lo que queremos hacer o lo que sugerimos es que tenemos que invertir en sistemas de salud resilientes y también tenemos que medir el impacto. Tenemos que romper los silos, tenemos que invertir en cadenas de valor eficientes y tenemos que medir también estos efectos positivos en la economía en general. Y por último, tenemos que pensar acerca de cómo podemos mejorar la salud o cómo podemos reducir la carga de las enfermedades en diferentes países. Aquí, la meta de nuestro proyecto era que queríamos desarrollar una hoja de ruta para todos los sistemas de salud y para que puedan confrontar sus realidades. Como punto de inicio, analizamos diferentes países con revisiones de literatura en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y también tratamos de descifrar cuáles son las recomendaciones de FIRPHARMA al gobierno gracias al análisis de estos países. En nuestro estudio tuvimos 3 capítulos principales. El primero fue el contexto político y asuntos regulatorios. La transformación digital fue el segundo capítulo y luego los informes de la salud. Y voy a resumir los aspectos más importantes ahora. El primer punto es que lo que fue sorprendente es que sus países son muy heterogéneos. Como podemos ver aquí, la mayoría de sus países invierten por debajo del promedio de Europa o de la OCDE también, que está en un 7.6%. Así que solo Brasil y Chile invierten por encima del nivel de la OCDE. Por lo tanto, yo creo que hay un gran potencial de que los gobiernos de los países puedan invertir más. También hay una gran discrepancia entre las inversiones públicas y privadas. Yo creo que necesitamos ambos, necesitamos estas alianzas público-privados para tener mejor salud al final. Y si vemos este sistema, podemos ver algunos aspectos. Podemos ver que también es bastante heterogéneo, es decir, que tenemos el doble de doctores en Argentina que en Brasil. Tenemos bastantes camas hospitalarias por cada 1,000 personas en Argentina, pero solo 1/3 de ellos en México. Y podemos ver en las unidades de cuidado intensivo también son muy diferentes. Para mí, dentro de este estudio, yo creo que los países deberían aprender e intercambiar sus experiencias entre sí. También hay 6 aspectos principales que quiero resaltar aquí.
Mil disculpas, es la primera vez que hago una presentación en español. Lamentablemente no hablo español, así que estoy presentando en inglés, pero tengo que ver mis apuntes todo el tiempo. Nosotros analizamos la producción, los ecosistemas, también pensamos acerca de la promoción de la salud digital y las capacidades de fabricación, tenemos o los sistemas de salud autosuficientes, tenemos que incrementar cooperación con otros sectores con capacidades de fabricación ágiles y diplomacia para las vacunas y regímenes de comercio. Estos 6 aspectos o pueden ser 6 mensajes clave para responder de manera exitosa a la pandemia. También vemos la necesidad de actuar para asegurar la riqueza económica y el bienestar en Latinoamérica. Sabemos que hay grandes diferencias entre los países. La mayoría de los indicadores de salud están por debajo del promedio de la OCDE. También tenemos gastos en salud insuficientes e ineficientes. Este es un problema en todos los países, no solo en Latinoamérica. ¿Qué ocurrió en los países durante el COVID-19? Nosotros vimos que los países reaccionaron de manera diferente a la pandemia, con diferentes niveles de éxito. La opción de intervención y los equipos de los sistemas de salud nacional, perdón, han determinado el impacto del COVID-19 comparado con países que no han invertido suficiente en salud en los años anteriores. Estos fueron los que más sufrieron. Y vemos que en el futuro, en algunos países tenemos la necesidad de incrementar inversiones públicas también para poder cumplir ciertos objetivos del 6% u otros. Yo, de hecho, sugeriría que otros países que no están invirtiendo lo suficiente deberían no participar en estas agencias de calificación, porque vimos que la salud crea prosperidad y, por lo tanto, las agencias de calificación como Standard Poor's, ellos juzgan la prosperidad de los países. Por lo tanto, yo creo que la salud debería ser un determinante en este aspecto. Aquí podemos ver un aspecto interesante acerca de los costos de la salud digital o de los costos de energía de 1 gigabyte de datos móviles. Y tal vez esta es una explicación de por qué la digitalización o la salud digital no ha sido tan exitoso en Latinoamérica como en otros países. Podemos ver que los costos son bastante altos en sus países. Y como consecuencia, nosotros vemos que en los países latinoamericanos solo 66% de la población utiliza Internet, mientras que en los países de ingresos altos hay un 22% más de uso de Internet. Así que tenemos que ofrecer acceso al Internet en Latinoamérica. Tenemos que crear un marco de salud digital. Esto es clave para alcanzar las ODS, particularmente en las áreas rurales. Así que no se trata solo de las ciudades, sino también de las áreas rurales. Necesitamos desarrollar y rediseñar un sistema con una declaración clara con respecto a la salud digital. Por lo tanto, necesitamos inversiones en infraestructura digital para poder aprovechar el potencial de la salud digital. Y esta necesidad de infraestructura debería ser una inversión pública, principalmente con alianzas público-privadas, pero tenemos que crear un dividendo digital dentro del país o de los países de Latinoamérica. Vemos que en los países de Latinoamérica no tienen tanta resiliencia digital. También tenemos que abordar estas áreas estructurales y crear sistemas de salud suficientes y eficientes. Durante el COVID-19 vimos éxito que se aceleró bastante debido a la presión de la sociedad y también, en nuestra opinión, se resalta el potencial
de la salud digital. ¿Qué significa esto en el futuro? Nosotros tenemos que extender el uso de la salud y la telemedicina para tener sistemas de salud más eficientes. Tenemos que pensar acerca de la cadena de valor del sistema de salud y porque la salud puede crear puentes entre diferentes subsistemas del sistema de salud y tenemos que crear reglamentos para poder adoptar esta salud digital abordando los aspectos planteados en el marco. Así que tenemos la digitalización y tenemos que combinarlo con temas regulatorios. Y esto tiene que ir de la mano, estos tres aspectos tienen que ir de la mano. Y esa es la razón por la que ahora quiero presentarles los resultados para los países seleccionados, México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú. Y aquí podemos ver que en la primera línea podemos ver los gastos en salud o las inversiones en salud comparado con el PIB. En la fila de abajo podemos ver cuál es el impacto en el PIB debido a estas inversiones de salud dentro de los países. Y podemos ver que Brasil es un buen ejemplo. Ellos invierten 9.6% de sus riquezas en salud y esto se traduce en PIB. Esto sería un 9.6%. Así que es 1-1. La inversión crea PIB. Es lógico, por lo tanto, que deberíamos invertir en la salud porque estamos creando la misma cantidad de dinero comparado con la contribución de PIB. En Argentina también o en Colombia era un 7.7%. Y también podemos analizar cuál es el impacto para la fuerza laboral. En Colombia, de cada 10 empleados, cada 10 empleados trabajan en la economía de la salud, casi igual a Chile. Así que podemos ver que es un gran potencial debido a esa mayor inversión en salud, tanto inversión pública como privada para crear el PIB, para establecer las economías en los países. Y como vemos, México, por ejemplo, como un país del G20, ellos solo invierten el 6.2%. No es suficiente. Siempre hay el promedio global es de 9.8, como podemos ver, y ellos están muy por debajo. Así que yo creo que hay un gran potencial para invertir más y de manera inteligente. Aquí también podemos ver los números durante la crisis incrementó casi en todos los países. Así que la importancia de este sector incrementó significativamente, especialmente en Brasil. Ellos incrementaron la inversión en salud durante la crisis de la pandemia. Aquí podemos ver también lo mismo para el mercado laboral, especialmente en la crisis. Estas inversiones en salud y la economía de la salud estabilizó el crecimiento y el empleo en los países y también apoyó a la creación de trabajos. Aquí podemos ver un ejemplo que son los resultados de Chile y podemos ver que es el 7.1% del PIB está relacionado con inversiones en salud y 9.4% para el mercado laboral. Así que estamos hablando de 700,000 empleados. Y por primera vez podemos compararlo con construcción, educación o agricultura. Así que la salud en Chile es aún más importante que la agricultura, por ejemplo. Todo el sector de la agricultura o la educación o la construcción. Por lo tanto, estamos hablando de un gran sector que crea crecimiento y empleo en nuestros países. Y podemos ver que esto es siguiendo el enfoque de 4 pasos del documento del G20. Bueno, reportes, analizar los hilos y este es el tercero, medir los efectos. Entonces, si tomamos en cuenta los efectos directos, tenemos un impacto en los países seleccionados de 300,000 millones de dólares americanos. Es un efecto directo. Y con efectos indirectos tenemos 270 millones adicionales. Así que por cada dólar invertido en países latinoamericanos, estamos creando casi $1 adicional en la cadena de suministro con estos efectos indirectos. Podemos ver lo mismo para
empleo y en total las inversiones en salud de los países seleccionados tienen una huella de 26 millones de trabajos en sus países. Aquí también podemos comparar los diferentes países. Lo interesante en esta comparación de los multiplicadores es que ahora tenemos la característica de las economías de salud en los diferentes países. Así que si tiene un alto multiplicador, van a tener un mayor efecto en la cadena de suministro dentro de los países, mientras que si es más bajo, tal vez ahora podemos analizar las fortalezas y las debilidades de los diferentes países. Aquí también podemos ver los multiplicadores de empleo. Brasil, por ejemplo, tiene 1.2. Entonces, cada trabajo creado en el sector de la salud crea 1.2 más trabajos a lo largo de la cadena de suministro. Y este es el impacto de este multiplicador. También es un resultado de los salarios en los diferentes países, porque si podemos crear más trabajos con menos dinero, entonces el multiplicador es más alto. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Nosotros necesitamos crear evidencia para apoyar a los decisores políticos y apoyar a los gobiernos. Nosotros sugerimos que las decisiones críticas tienen también que tomar el impacto de la economía de la salud, tiene que tomar en cuenta esto y deberíamos analizar las políticas y ver cuál es el impacto en esa economía de la salud cuando o los temas regulatorios y cuál es el efecto en el crecimiento y el empleo en los países. Esa es la razón, esto es lo que estamos promoviendo alrededor del mundo, para en realidad apoyar a los gobiernos para que puedan tomar en cuenta estas herramientas macroeconómicas que pueden utilizar para subrayar sus decisiones. También tenemos que crear mejores marcos de cooperación e innovación con el sector privado. El COVID-19 fue un gran ejemplo para alianzas público-privadas. Y también tenemos que mejorar la eficiencia de los sistemas de salud a través de inversiones en infraestructura digital en el sector de la salud. Así que tenemos que enfocar la inversión en la salud y en la salud digital. Por lo tanto, tenemos que crear acceso igualitario a las tecnologías de la salud e integrar los sistemas de salud a través de procesos de digitalización. Y allí también podemos aprender de mejores prácticas de otros países. Muchas gracias por su atención. Fue la primera vez para mí, como les dije, que hago una presentación con unas diapositivas en español. Fue una gran experiencia. Quiero agradecer a todo mi equipo que trabajó intensamente en los últimos meses en este tema. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Dennis. Como podemos ver, hemos duplicado el número de participantes que teníamos al principio. Ahora somos 56 en la reunión, incluyéndonos a todos nosotros. Yo ya he escuchado esta presentación varias veces, pero cada vez aprendo más. Y claro que nos da mucho conocimiento acerca de las cosas en las que tenemos que trabajar en nuestros países. Estos son datos que son siempre importantes y WIFOR es conocido por tomar en cuenta estudios que se basan en datos reales que nos puedan ayudar para el futuro. Así que gracias, Dennis. Por su presentación. Y bueno, aquí estamos ya 58 personas. Nos complace mucho saber que tuvimos una convocatoria tan importante y que tenemos periodistas de toda América Latina con nosotros conectados. En este momento podemos iniciar la ronda de preguntas. Aquí hay una primera pregunta. Dennis, I think you can see that Dennis, creo que puedes ver en la sección de preguntas y respuestas, puedes ver la pregunta, pero lo voy a decir en inglés y luego podemos traducirlo también. Emma Fonticelli pregunta, hola, gracias por la presentación. Yo soy Irene Hartman, periodista de Clarín, Argentina. Es un periódico muy importante en Argentina. Quiero que nos
dé su opinión y críticas acerca de la situación de Argentina durante la pandemia y cuáles son los temas de preocupación que el gobierno tendría que tomar en cuenta ahora. Gracias. Entonces creo que no tengo que traducirlo. So Dennis, you can go ahead. So first of all, Bueno, antes que nada, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que Argentina tiene que ver con respecto al nivel de inversión, están haciendo un buen trabajo. Están invirtiendo cerca del 10% de su riqueza en salud. Y nosotros vemos una gran brecha, en mi opinión, con respecto a la salud digital. Así que no solo en Argentina, sino en otros países, tenemos que saber que esta inversión tiene que incluir la infraestructura digital también para poder. Nosotros vimos que Argentina sufrió durante la crisis de la pandemia porque hubo muchas áreas rurales que fueron afectadas. Yo creo que esto es algo que tomaría en cuenta. No se trata solo de más inversión, sino analizar en dónde invertir inteligentemente y definitivamente sería la salud digital. Y yo creo que se mostró lo que es posible en un periodo muy corto de tiempo durante la pandemia y este proceso tiene que continuar para Argentina. Thanks, Dennis. Gracias, Dennis. We have Tenemos here a second question. Tenemos otra pregunta. I'm gonna make it in Spanish. Do you have Lo voy a hacer en español y tú tienes la interpretación. Okay. So, Blanca Valadez de México pregunta, ¿cuál ha sido el actuar de México frente a la pandemia, considerando la alta mortalidad, falta de respuesta inmediata y de medicamentos? ¿Qué le faltó a México? So, what did Mexico miss? It is really the question. I didn't get the entire. What was the? What did So, you say? Disculpas, no entendí completamente. Lo voy a traducir, Denis. Básicamente es desde México. Blanca está preguntando cómo fue. Estoy tratando de traducir, no tengo talentos de interpretación, pero básicamente, ¿cómo le fue a México durante la pandemia? Ella está mencionando las altas tasas de mortalidad, la falta de respuesta inmediata y la falta de medicamentos. Y ella finalmente pregunta, ¿qué le faltó a México durante la pandemia? Bueno, México para mí es un país cercano a mi corazón. Yo he ido muchas veces a México y estoy muy triste acerca de estos niveles bajos de inversión durante la pandemia incluso. Así que yo creo que en realidad tienen que reasignar los presupuestos. Ellos tienen que aprender, especialmente pueden aprender de varios otros países de cómo hacerlo mejor. Así que para mí es el país más crítico, diría yo. Ellos tienen mayores oportunidades, digamos, en varios ámbitos, al igual que en Argentina, la salud digital. Pero yo creo que lo triste de México es que nosotros no solo lo vemos en términos económicos, pero también en términos de salud. La carga socioeconómica de México es terrible. Y ahora espero que llegue un gobierno en el futuro que en realidad ponga este tema de la salud como una prioridad número uno de su agenda, porque las mujeres, las personas, perdón, se están muriendo. Y en realidad me pone triste la situación de México. Y yo sé que hay muchas asociaciones que están promoviendo este tema y espero que podamos apoyarles a ellos también y que veamos éxito en el futuro. Gracias, Dennis. La siguiente pregunta es de Natalia, es similar, también es de México, el periódico La Reforma. Y ella básicamente está preguntando, ella dice lo mismo. Dice que México invirtió poco en salud durante la pandemia. Creo que tú ya respondiste parte de la pregunta. ¿Qué tanto impacto tuvo esto en las muertes en el país? Ya que es un país en donde hay altos niveles de mortalidad. Creo que tú ya respondiste esto. Bueno, puedo darles otro ejemplo también. De una manera, es
50-50 inversiones público-privadas, pero a niveles muy bajos, ¿sí? Así que yo he discutido con diferentes ministerios o ministros de finanzas, por ejemplo, en la reunión del G20. Pensémoslo de esta manera. Si la Agencia de Calificación de México calificara a México y tomara en cuenta de que están invirtiendo 2 puntos porcentuales o 1 punto porcentual por debajo del promedio de la OCDE, entonces tal vez su calificación bajaría y ahí México tendría un mayor problema porque tendrían que refinanciar sus deudas a tasas de interés más altos y nosotros ya tenemos una alta inflación, así que la política monetaria actuaría en esta situación. Así que sí puede haber algo que haga que los gobiernos de México inviertan más. No solo el gobierno, sino que se trata de inversiones público y privadas. Eso es importante. Esta no es una pregunta en la sección de preguntas y respuestas, pero ¿nos puedes contar un poco acerca de los otros países? Hemos hablado de Argentina, de México. Tal vez puedes contarnos un poco acerca de los otros países, Colombia, Brasil. ¿Nos puedes dar información de los otros países? Estoy segura que los periodistas que tenemos acá les parecería muy útil. Denis, tienes el micrófono apagado. Bueno, empezando con Colombia, estoy muy emocionado de este fin de semana porque tienen elecciones en Colombia, ¿verdad? Así que sí, así es. Así que son momentos bastante emocionantes. Yo creo que Colombia, en cuanto a inversiones, están haciendo un buen trabajo. 70% de las inversiones son públicas. Aún sigue estando por debajo de los niveles de la OCDE. Ahora veamos Perú o Colombia y Perú, por ejemplo. Yo creo que ellos también tienen problemas porque están en la parte inferior de las calificaciones y los porcentajes ellos también son bastante bajos. Las camas hospitalarias también son bastante bajas. Así que vemos que hay un problema de infraestructura. Y estuve bastante sorprendido de que Perú solo tendría 2.9 unidades de cuidado intensivo por cada 1,000 habitantes. Así que vemos que la infraestructura digital también está faltando y la infraestructura en general está faltando si lo comparamos con otros países. Gracias, Denis. También hay una pregunta de Alejandro Barcos de México también, pero esto se trata más de la TAM. Él está preguntando, los cambios propuestos para el salud de sistema de la salud en Latinoamérica para mejorar el acceso. Creo que él está preguntando acerca de los cambios que propondrías en este momento. Bueno, yo creo que antes que nada tenemos que crear un marco de valor y estos son los primeros pasos. Tenemos que ver cuál es el valor en términos económicos para los países. Tenemos que hablar en el idioma de los decisores políticos y de los ministros de salud. Cuando hablamos de acceso al mercado y procesos, y nadie entiende esto, pero si podemos mencionar que creamos un impacto social con la introducción de medicinas innovadoras y esto crea X, Y, Z millones de dólares en impacto social. Yo creo que comparado con el PIB, entonces yo creo que sería más claro para ellos. Y esta es la idea, como lo mencioné anteriormente. Yo creo que para los países de Latinoamérica esperamos que podamos hacer que los países lleguen al punto porque ellos tienen ahora la oportunidad de invertir inteligentemente. Ellos pueden invertir, o yo creo que deberían invertir más, pero nosotros tenemos que darles evidencia de en dónde hacer esto, en dónde hay mayor proporción de valor por la inversión. Porque a menudo yo trato de tomar la perspectiva de un político y yo no quiero, es una decisión tan difícil en dónde asignar los presupuestos. Y no solo presupuestos anuales, pero este es el siguiente paso. Y yo creo que los países latinoamericanos puedan seguir este paso conjuntamente con otros aliados para en realidad crear el continente más saludable en el planeta en los siguientes 8 años, tal vez. Gracias, Denis.
Estamos hablando también de planes a largo plazo. En la TAM no hemos probado que podemos hacer eso, pensar a largo plazo. Y yo creo que esa es una de las lecciones principales que aprendemos del estudio de Walfer, que tenemos que crear capacidades y pensar a largo plazo, invertir más, pero también invertir inteligentemente. Y a mí me gusta la manera en cómo lo dijiste. Hay una pregunta que dice que yo creo que es importante que pueda responder, porque está pidiendo un poco más de aclaración acerca de por qué en algunos países el efecto multiplicador es mayor que en otros. Así que Irene Hartman de Clarín nuevamente está diciendo, por favor, ¿puedes explicar por qué $1 invertido en la economía de la salud en Argentina es 0.7, mientras en Brasil es 1.1? ¿Cuáles son los factores que hacen que sea diferente? Y yo creo que esto aplica para todos los países. Sí, 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 voy a tratar de explicarlo un poco. Las características o también la economía de la salud local. Tomemos como ejemplo, eh, Estados Unidos está invirtiendo 17% en salud y solo 11% de contribución del PIB. ¿Por qué? Porque ellos están importando tanto. Es decir, que no hay una huella allí. Así que si la producción dentro del país puede ser una empresa farmacéutica y ya está produciendo allí y está exportando estos productos a otros países, también en Latinoamérica, entonces estamos estimulando el PIB dentro del país y si para la producción también tenemos cadenas de suministro en el país, ¿verdad? Así que si tienes producción local, entonces el multiplicador normalmente es mayor, pero también si eres muy especializado y necesitas muchos proveedores para producir un producto, esto también es una señal de un mayor multiplicador. No quiero decir cuál es mejor, no es mejor o peor. Simplemente se trata de caracterizar cuáles o cómo están las cadenas de suministro en las economías de salud en los países latinoamericanos. Y este es un tema muy interesante, porque con la pandemia estamos enfrentando desafíos en la cadena de suministro. Hay temas como e-shoring, que las personas están tomando en cuenta para reorganizar las cadenas de suministro más cercanas a su país. Y este es un indicador muy importante para aprender más acerca de las economías de salud en los diferentes países. Gracias, Denis. Tenemos muchas preguntas aquí. Hay dos diferentes tipos de preguntas. Primero, con respecto a México, nuevamente tenemos muchas preguntas de México. Yo creo que ya hemos hablado de México, pero tenemos preguntas como para que especifiques un poco más acerca del impacto de las economías o el efecto en los temas de salud. ¿Cuánto tenía que haber invertido México? Y también, ¿qué puede hacer México para mejorar los números presentados en el estudio? Estos son los tres de México. Yo creo que ya mencionaste mucho de México, pero las otras dos preguntas están relacionadas con República Dominicana. ¿Cómo ves a la República Dominicana? ¿Cuáles o cómo ves tú las inversiones de salud en la República Dominicana durante la pandemia y cuáles son las recomendaciones? Estas son las preguntas que tenemos aquí y ya no veo más preguntas. Bueno, la República Dominicana no lo tenemos en nuestra selección de países. Mil disculpas por eso. No estoy preparado para responder y para hablar de este país tan bonito. Mil disculpas. Pero con respecto a México, yo creo que un punto era cuánto tenían que haber invertido ellos, ¿verdad? Yo creo que tal vez México es una excelente oportunidad. Yo creo que para esos objetivos a largo plazo tenemos objetivos globales y cada país debería invertir 2% de su PIB en servicios militares. Pero entonces, ¿por qué no
establecemos un objetivo de que todos los países deberían invertir al menos el 7.5, que es el promedio de la OCDE, en salud. Y ahora México está invirtiendo 6.2%. Así que es 1.3% más. Y no tiene que incrementarse en un año, sino que si podemos desarrollar un plan maestro de cómo lograr esta meta de inversión y en dónde invertir y combinarlo con objetivos de salud para reducir la carga socioeconómica, porque esto es importante. Las personas que mueren o que están enfermos no son productivos ni toman parte de la vida social en México, ¿verdad? Y pensemos en las personas o en los adultos mayores. Ellos necesitan cuidado y si no tienen cuidado de la salud o alguien que cuide de ellos. Entonces hay múltiples dimensiones que pueden mejorar la riqueza si hacemos las cosas correctas. Y yo creo que México debería invertir paso a paso para llegar a ese 7.5%. Gracias, Dennis. Creo que tenemos aquí en el chat, tenemos una pregunta de Diana Cabrera. En este caso es acerca de Colombia. Y ella está preguntando cuáles son los desafíos principales que tendría Colombia después de la pandemia. ¿Qué puede mejorarse? ¿En el sistema de la salud? Yo me imagino que es en el sistema de salud, me imagino. Ella no especifica eso, pero ella dice que sí. Bueno, yo diría que para Colombia, como lo mencioné anteriormente, vemos que toda la infraestructura de salud no tiene que ser rediseñada como tal, porque yo no sé por qué tienen menos doctores y enfermeras y también tampoco hay suficientes hospitales. Así que también vemos que las condiciones médicas en el país no son tan buenas como otros países latinoamericanos. Por lo tanto, yo sugeriría que sí tienen que invertir un poco más. Bueno, esa sería mi conclusión para Colombia post-COVID. Y también, este es un tema post-COVID, pero no es específico para Colombia, pero sería la salud mental. En realidad, hay muchos diferentes escenarios acerca de salud mental. Sí, yo soy colombiana, como sabes, y sí nos damos cuenta que tenemos un sistema de salud importante, pero aún si está por encima de todos los gastos de la TAN y tenemos cobertura universal, aún así estamos enfrentando desafíos por la pandemia, en donde todos los países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, nos damos cuenta de todo en lo que tenemos que trabajar. Estos son desafíos que crean oportunidades y es el momento para tomar oportunidades, para tomar decisiones para que puedan servir el propósito que tenemos. Y yo creo que esta es la otra razón principal de la pandemia. Denis, ya no tenemos preguntas y de hecho ya hemos tenido una conversación de casi una hora. Tal vez tus últimos mensajes, tus últimas palabras con respecto, o tal vez puedes darnos lecciones y recomendaciones para el futuro. Bueno, yo en realidad trataría de posicionar la salud como una inversión en los países latinoamericanos. Las inversiones en la salud crean riqueza y mejor salud para todos los ciudadanos en este continente tan maravilloso. Y ahora es el momento, ¿verdad? Hemos aprendido mucho acerca de la salud digital durante la crisis de la pandemia y hemos dado unos pasos positivos, pero ahora tenemos que incluirlo en la agenda de la salud hasta el 2030 para todos los países de Latinoamérica y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Esto es importante. Tenemos que convencer con evidencia a los decisores políticos. Ellos están abiertos si se les da evidencia. Y yo creo que si ahora ya tenemos evidencia en la mano y vemos que hay
varios países tienen el potencial de invertir más, pero no se trata de invertir en farma, médicos, hospitales y demás, sino que tenemos que analizar en dónde invertir y tenemos que crear un plan que esté específico para las enfermedades. Como les había mencionado, la reducción de eventos cardiovasculares o la reducción de la diabetes hasta el 2030 y tenemos que invertir para lograr esos objetivos. Y con estos objetivos, si podemos lograr la reducción de la diabetes, entonces la inversión valió la pena porque nosotros habríamos reducido la carga socioeconómica en los países y esto toma dinero y allí podemos utilizar este dinero para invertirlo en otros propósitos. Y espero que conjuntamente con FIFARMA y otras colaboraciones y asociaciones de Latinoamérica podamos establecer este plan maestro para el 2030. Muchas gracias, Denis. Voy a cambiar a español ahora para aprovechar estos mensajes y tratar de mencionarlos en español y luego para los periodistas que están aquí, les vamos a decir que vamos a tener el documento y la presentación disponible para ellos, para que puedan revisar los datos y todo lo que comentamos aquí. Pero, Denis, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por participar en esta sesión. Me encanta que tuvimos un montón de preguntas. Simplemente para concluir o reconcluir lo que Denis decía, importante posicionar en América Latina la salud como una inversión. Aquí estamos viendo los efectos multiplicadores de la salud. Creo que la pandemia nos mostró a todos lo importante que era generar capacidades, pensar en el largo plazo y realmente convertir a la salud en el centro y en el foco de muchas de las discusiones que estamos dando en nuestros países latinoamericanos. Hay algo que dice Denis y lo dice con alguna frecuencia, es la importancia de también convencer a los líderes de que la salud en efecto tiene muchos efectos multiplicadores, pero hacerlo con evidencia. Y este tipo de estudios nos ayudan precisamente a eso, a contar con evidencia real, con evidencia efectiva que nos permita trabajar cada vez más en mejores sistemas de salud. Y por último, un mensaje que Denis también da de manera recurrente, no solamente invertir más, sino invertir de manera inteligente, invertir mejor, focalizar las inversiones y saber que para poder construir estos sistemas y una mejor salud para los pacientes latinoamericanos, que no se nos olvide que estamos hablando de calidad de vida y de vida. Para poder construir mejores temas de salud para los pacientes latinoamericanos, tenemos que aprender a invertir cada vez mejor. Creo que hay muchas lecciones, no solamente de América Latina, para compartir entre nosotros, sino también del mundo. Y tal vez temas de cooperar más, un mensaje de Denis muy importante, todo el tema de salud digital, todo el tema del uso de la tecnología de manera adecuada, creo que fueron también parte de los mensajes que se intentó dar durante este encuentro. Entonces, mil gracias a todos. Vamos a enviarles el comunicado, les enviaremos también el estudio, tendrán todos estos insumos para que los revisen y para que puedan tener, como les digo, mucho más datos específicos de lo que presentamos en el día de hoy. A todos, nuevamente, muchas gracias. And Denis, thank you very much. As you saw, we had so many Gracias, Denis. Como viste, tenemos muchas personas aquí en nuestra sesión. Solo con el número de periodistas creo que tuvimos éxito para llamar la atención a este tema que es tan importante para la TAM y tan importante para la salud de los pacientes. Muchas gracias, Denis, y gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.